Gracias por la invitación a hablar de un tema que para nosotros como químicos farmacéuticos es muy interesante. Esta charla yo la di para el curso de antimicrobianos en neonatología y de ahí fue acogida súper bien, que me han pedido de muchos centros hacerla, así que esta es como la última estación que me toca presentar de esta charla. Hoy día vamos a dar una pequeña introducción, vamos a hablar de estos modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos para la aplicación clínica y las conclusiones. Cuando uno comienza a introducirse en el mundo de la farmacoterapia y de los antimicrobianos en los pacientes neonatológicos, principalmente prematuros, muchas veces pasan estas situaciones que uno tiene un paciente prematuro que está con un tratamiento de primera línea, que es indiscutible, que generalmente en los centros no hay ninguna duda de que a lo mejor ampicilina, amicacina es el esquema de inicio, pero cuando el paciente tiene un deterioro clínico, por ejemplo sube la PCR y un pic febril, muchas veces nos preguntamos qué hacer, no hay un esquema de segunda línea muy definido. Por otra parte, la gran pregunta para los que trabajamos en farmacología clínica y pediatría y ahora en neonatología es ¿cuál es la dosis correcta para un niño? Hay un estudio que es muy bueno que muestra que si ustedes ven en la última columna está la UCI neonatal y habla que el 76% de los medicamentos que son prescritos en este centro de responsabilidad son no aprobados o son off-label, o sea, no tienen ninguna recomendación de la FDA o de otra entidad regulatoria. Por lo tanto, muchas veces no sabemos, la dosis son de estudios más bien pequeños, de recomendaciones de algunos libros. Por otra parte, hay un estudio que salió hace poco que evaluaba la dosificación de antibióticos en Francia, en la neonatología, y encontró que de 44 unidades de cuidado intensivo francesas se identificó 444 régimen para 44 antimicrobianos. O sea, la variabilidad, un mismo medicamento tenía de 1 a 32 esquemas de dosificación. O sea, realmente nos habla de que estamos muy complicados porque en realidad estamos a ciegas de repente tratando de lograr un objetivo terapéutico. Muchas veces se nos hace muy complejo. Y por otra parte, tenemos un efecto silente, más bien que repercute en el mundo de los adultos, pero en pediatría cada vez lo estamos viendo con mayor importancia, que es la resistencia antimicrobiana. Muchas veces se ha estudiado esto en extenso y se dice que cada vez va a aumentar la mortalidad por bacterias multiresistentes. O sea, no tenemos un esquema definido de segunda línea, tenemos una dosis, no sabemos si es la real, la adecuada a nuestro paciente, y más encima tenemos bacterias que cada vez tienen mecanismos de resistencia más eficientes. Por lo tanto, ante eso, yo quise poner esta cita. Uno tiene dos caminos. Uno es decir, chuta, es lo que me tocó y tratar de seguir haciendo las cosas igual, pero otro camino es tratar de buscar soluciones, y eso es lo que nos convoca hoy en día. Y una de las soluciones que hemos visto para el manejo más óptimo de los antibióticos son los modelos PKPD, farmacocinéticos farmacodinámicos. Para resumirlos de forma esquemática, vamos a hablar de farmacocinética, una concentración plasmática. Eso es lo que nosotros trabajamos con la concentración plasmática. La farmacocinética, en definición, es la serie de cambios que sufre el fármaco en el organismo, pero a nosotros eso nos va a llevar a un nivel. Nosotros vamos a medir un nivel de vancomicina, un nivel de amicacina, un nivel de fenobarbital, etc. Y hay ciertos parámetros del paciente que estamos analizando que van a afectar su concentración plasmática, que a lo mejor no tenemos muchos estudios que nos digan la vida media de la amicacina en hipoalbuminemia, la vida media, pero sí, conociendo la farmacocinética podemos saber que va a tener cambios. Por ejemplo, la edad gestacional, todos sabemos que interfiere en la farmacocinética, la albúmina, lo vamos a ver después con un ejemplo, la función renal, muchos de estos fármacos tienen un porcentaje de excreción renal muy alto, la función hepática, muchas veces dejada de lado, y el comportamiento fisiopatológico. O sea, si un paciente está escéptico, tiene un CIS, obviamente la cinética va a ser distinta. Y por otro lado tenemos la farmacodinamia, que aquí nosotros lo analizamos con el antibiograma. Muchas veces nosotros no vamos a tener esto, no vamos a tener un antibiograma, muchas de las terapias que tenemos son empíricas, pero
ahí nos sirve conocer cuál es nuestra flora. O sea, si yo no tengo, o no sé cuál es el porcentaje de resistencia, de inmunidad, muchas veces no me permite hacer tratamientos más óptimos. Pero en el caso que nosotros lo tengamos, tenemos que saber aplicar los conceptos de la farmacodinámica. Por ejemplo, este es un hemocultivo de un paciente de nuestra neo. Tenemos que un Staphylococcus epidermidis, que nosotros tenemos una alta tasa de estos bacterias, y tenemos que tiene vancomicina, lo recalqué porque generalmente muchos de estos patógenos ya son resistentes a cloxacilina, y uno muchas veces ocupa vancomicina. El valor que ustedes tienen ahí, si pueden ver, es 4, ¿no es cierto? Ese valor a mí me entrega mucha información desde la parte a priori de iniciar un tratamiento. ¿Por qué? Porque la CIM, o la concentración inhibitoria mínima para matar un microorganismo in vitro, tiene un valor de sensible, por ejemplo, para este patógeno hasta 4. Sobre 4 es resistente y bajo 4 es sensible. Y la CIM puede ser 2, 1, menor a 1. A priori, ¿será lo mismo tener un Staphylococcus epidermidis que tiene una CIM menor a 1 que uno de 4? A priori no es lo mismo, porque el de 4 necesito mayores concentraciones para lograr un efecto bactericida, necesito más dosis. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un antibiograma, tenemos que saber aprender a sacarle la información concreta que nos puede dar. Entonces aquí, como yo les mencionaba, la sensibilidad es menor a 4. Entonces, en base a esto, nosotros clasificamos nuestro fármaco en 3 grupos, principalmente los tiempos dependientes, concentración dependiente y área bajo la curva. Que ahí están la clasificación, o sea, concentración dependiente, los aminoglicosidos, los tiempos dependientes, los beta-lactámicos, y lo área bajo la curva, la vancomicina. Vamos a explicar ahora detalladamente cómo aplicamos esta teoría a la clínica, que es lo importante hoy en día. Nosotros tenemos los aminoglicosidos, vamos a partir, tenemos una curva de concentración versus tiempo, donde tenemos un nivel peak que se relaciona con la eficacia clínica y un nivel valle que se relaciona con la seguridad del tratamiento, o sea, seguridad como efecto de nefrotoxicidad. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? En pediatría uno habla que el fármaco tiene que estar 10 veces sobre la CIM. En neonatología se ha demostrado que incluso concentraciones menores máximas logran el mismo efecto bactericida, por lo tanto uno habla que... Súper. Uno habla que 8 veces sobre el valor de la CIM es un valor óptimo, lo vamos a aplicar a continuación. Y los niveles valle se correlacionan con la aparición de nefrotoxicidad, por lo tanto ojalá fueran indetectables. La literatura nombra varios rangos, pero si a mí me preguntan, un valor menor a 1, 1,5 es lo óptimo para obtener. Y lo interesante que muchas veces me ha tocado discutir con los tratantes que a un paciente que tiene niveles bajos de amicacina le temen a aumentar la dosis, no, este paciente a futuro, la función auditiva y todo eso, pero en realidad no hay relación en neonatología entre la aparición de toxicidad y los niveles pico-valle. O sea, los estudios en neonatos muestran que hay pacientes que tienen niveles altos de amicacina y hacen daño auditivo, y niveles bajos también lo hacen. Entonces no hay una correlación directa entre el nivel plasmático y la aparición de este daño. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestra unidad? Por ejemplo, nos llega un paciente con un hemocultivo positivo para un Enterobacter cloacae complex, sensible a amicacina, y tiene una CIM de 2. Por lo tanto, yo con esa información pido un nivel. Nosotros generalmente tomamos niveles cuando tenemos después de la segunda dosis. Entonces, nos da lo siguiente valor. Tenemos una concentración máxima de 18, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que el valor que yo esperado es 8 veces este? Por lo tanto, uno puede decir que esta concentración máxima es adecuada, está bien. O sea, con el paciente debería tener una respuesta clínica adecuada. Pero me dio una concentración valle y es de 3. En ese caso, una concentración alta, que es lo que nosotros, el análisis más profundo, pero para explicarlo de forma simple, en ese caso el paciente, yo la dosis de lo que hago es expandir el tiempo de dosificación. Uno hace el tiempo más largo, nunca disminuir la dosis, porque el nivel peak, que depende de la dosificación, está adecuado. Lo que a mí me importa es que este paciente tenga un nivel valle más bajo, por lo tanto distancio la dosificación. Otra consideración es lo que les mencionaba de cuándo monitorizar. Como mencionábamos, muchas veces la terapia va a ser empírica. Entonces, ¿cuál es mi rango? Si yo le estoy diciendo 8 veces la CIM, si no tengo la CIM, ¿cuál es el valor del tratamiento? Eso está dado por la microbiología local.
nosotros generalmente cuando tenemos una recopilación de las bacterias gram negativas que tenemos, si uno las ve, su SIM generalmente está entre 2 a 4. Por lo tanto yo 2 por 8, 16. Sobre 16 es mi rango de una terapia empírica, si yo quisiera ajustarlo. Y no olvidar que el rango terapéutico en base a la SIM. ¿Por qué? Nosotros no tenemos niveles de amicacina en nuestro hospital. Es una lucha constante y una petición constante de todos los servicios que han mandado cartas, mucho, pero aún no tenemos la implementación de la técnica. Y en un principio partió como un piloto de la necesidad y hoy en día ya lo solicitamos generalmente a un número importante de pacientes, y como lo mandamos afuera, el laboratorio de afuera pone sus puntos de corte que son establecidos por su metodología, lo que no está ni bueno ni malo. Pero ¿a qué voy con esto? Generalmente los niveles llegan en la tarde cuando uno ya no está, y si uno ve la dosificación cada 24 horas, que es la que generalmente se ocupa una vez al día, el nivel basal habla de -1, estábamos de acuerdo, lo conversamos acá, y habla como nivel peak de 56 a 64. Entonces se imaginan un paciente anterior que vimos con 18 y el residente ve el propuesto por el laboratorio 56, va a decir, chula, en realidad ¿cuántas veces más tengo que aumentar la dosis para llegar a ese objetivo? Entonces no olviden que es en base a nuestra SIM, y esto es porque se hace una SIM de 8, generalmente uno habla de 8 por 8, 64, una SIM alta para bacilo gram negativo, y está establecido ese punto de corte. Así que no olvidar que si a ustedes llegan eso, olvídense que en relación a nuestro paciente, no en relación a lo establecido en el papel. Entonces, ya casi la pregunta final en estos pacientes, no solamente por lo que vimos, sino por aumentar seguridad y eficacia, sino porque son nuestros pacientes que tienen una alta variabilidad dependiendo de la edad gestacional, entre la edad gestacional y entre el mismo paciente. O sea, yo puedo tener pacientes con similares características de edad gestacional, características farmacocinéticas, y ellos van a tener, estos son niveles valle y estos son niveles pic. Ustedes pueden ver que a todas las edades gestacionales la variabilidad de estos pacientes es amplia. Entonces es importante tomar un nivel, es importante monitorizar porque los pacientes se comportan de forma muy distinta. Y lo otro que los estudios demuestran, que principalmente los pacientes de pretérmino, muchos van a estar con niveles tóxicos y con niveles subterapéuticos, pocos van a cumplir el rango que se ha establecido en relación a la SIM. Así que es importante, sobre todo en este setting de pacientes, monitorizar bien. Y se ha visto que el nivel más afectado es el nivel valle. Se ha visto que los valles generalmente son más altos de lo que uno espera, y los pics generalmente se logran de buena manera. Entonces vamos a ver el segundo fármaco, la vancomicina. Yo pongo este porque me da mucha risa porque uno llega, nosotros pasamos visitas los lunes y los jueves a la unidad de neonatología, y llega y está indicado vancomicina y nadie lo indicó. Casi apareció en la tablilla del paciente, uno pregunta, cuando pasa por el equipo de infectología, el infectólogo pregunta y casi nadie lo indicó, se indicó solo, nadie se hace responsable de esa indicación. Vamos a ver características generales. Esta foto, ¿por qué la traigo a colación? Porque ustedes pueden creerme que esta es la primera vancomicina que se utilizó en humanos, allá por los años 52. Y estos son los productos después terminados. Si ustedes ven, se imaginan este producto reconstituido y administrándose a los pacientes, genera un poco de duda. Esto se llamaba, lo nombraron mucho el barro de Mississippi, por el origen. Entonces muchos de los eventos adversos que son achacados a la vancomicina son establecidos en la época de este producto. Y mucho se ha ido estudiando después y se dice que muchos efectos adversos, principalmente al nivel auditivo, se deben a los excipientes de este producto más que al principio activo. Entonces hay que tener ojo al analizar la vancomicina. Para nosotros se transforma en un dolor de cabeza porque yo hice mi tesis en un hospital de adultos, en la UCI del Hospital de El Salvador, y trabajé con niveles de vancomicina. Después ahora trabajo en una UCI pediátrica y trabajo en neonatología, y podría decir que el fármaco que más nos cuesta dosificar es la vancomicina. ¿Y por qué? Principalmente en pediatría, porque tiene una alta variabilidad intraindividual e interindividual. O sea, los pacientes con características similares van a tener niveles muy distintos, y el mismo paciente uno ve que el día 5 le toma un nivel de vancomicina y está en 5, o
para decir rango terapéutico. Está en 12, por ejemplo, y yo le recontrolo un nivel 2 días después y está en 5. O sea, los mismos pacientes, ellos mismos tienen variabilidades si yo tomo más de un nivel. Tiene un estrecho margen terapéutico, mucho esquema de dosificación, tiene una excreción renal aproximadamente un 90%. Nosotros vemos que estimar la función renal en un paciente neonato y pediátrico es muy complicado. Uno no sabe cuál es el clearance real del paciente. No hay una fórmula 100% exacta. Tiene una unidad de proteínas plasmáticas variables. Y lo último, que llega muy indiscretamente al sistema nervioso central, pulmón, hueso, corazón. O sea, tiene una, por decir generoso, una discreta llegada a tejido. O sea, tenemos que tener concentraciones altas. Y hace tiempo que se está discutiendo si en realidad las dosis que nos entrega el Neofax son las dosis adecuadas para los pacientes, y la verdad es que los estudios demuestran que no. Pero, ¿por qué no? Si uno lee el Neofax, yo tengo acceso a online, esta es la plataforma online. Si uno lee y ve, dice una dosificación de vancomicina y sale un estudio, dice 4, por ejemplo, y uno lee y dice el estudio 4, dice los datos son, hay falta de datos que correlacionen las propiedades farmacocinéticas farmacodinámicas de vancomicina y la eficacia clínica en los neonatos. Las recomendaciones que damos acá son basadas en adultos, en las propiedades farmacocinéticas farmacodinámicas, y nosotros presumimos que son similares en diferentes grupos de edad y pueden ser aplicables en neonatos. O sea, el Neofax nos dice que ellos sacan su base de datos de adultos y que ellos presumen que es similar a neonatos, lo cual, si uno lo ve, parece poco probable, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, si yo estoy siguiendo el Neofax, ¿por qué los niveles de vancomicina me salen raros, altos, bajos? Es por eso, porque en realidad son extrapolaciones de los adultos. Y los adultos que proponen este gran consenso de la monitorización de vancomicina establecido en el año 2009, ¿qué dice este consenso? Dice que el modelo de vancomicina farmacocinética farmacodinámica para estafilococos metilxinol resistente es área bajo la curva sobre la CIM mayor a 400. El área bajo la curva es la cantidad de fármaco que está en el cuerpo en un tiempo determinado. Uno habla de área bajo la curva en 24 horas, o sea, la cantidad de fármaco en 24 horas, sobre la CIM. Se puede ocupar los niveles valle para reemplazar el área bajo la curva, ya que el nivel valle entre 15 y 20 cumple con el área bajo la curva mayor a 400, siempre que la CIM sea menor a 1. Eso es lo que dicen los adultos. ¿Por qué el área bajo la curva? Uno puede estimar el valor, pero calcularlo necesita muchas muestras plasmáticas, por lo tanto es difícil calcular en el día a día de la práctica clínica ese valor. Por lo tanto se ha establecido una correlación con los valles, nivel valle, siempre que sea el SAMR. Entonces la pregunta es, yo no sé si ustedes tienen una alta incidencia de SAMR en sus unidades. O sea, yo llevo 2 años trabajando en neonatos y nunca he visto un estafilococos metilxinol resistente. Entonces, los datos que tenemos acá, este consenso de vancomicina fue hecho por un microorganismo que no es nuestro habitual. Entonces nosotros extrapolamos todo esto a una población que no es la que estudiamos y a un patógeno que es lo que estudiamos. Los estudios, sí, los pocos estudios muestran que los coagulasa negativos, que son los que más tenemos nosotros incidencia, tienen un comportamiento similar, pero en neonatos no está bien establecido que el nivel valle pueda reemplazar el área bajo la curva. Entonces la pregunta es cómo optimizamos. Hay muchos estudios que nos tratan de dar luces, pero como recomendaciones, si me preguntan una dosis ideal para un paciente, es difícil determinarla. Casi hoy no existe. Uno puede tomarlo en libros, pensar en el paciente farmacocinéticamente, pero hoy en día, y los programas, que muchos se ocupan en adultos, los programas farmacocinéticos, no se adecúan a los neonatos. O sea, es complicado el tema. Primero, monitorizar. Ojalá este es el mundo ideal, ojalá uno pudiera medir un nivel PIC y un nivel valle, porque uno con eso puede calcular un área bajo la curva, hacer un estimado, eso sería lo ideal. Pero muchas veces tenemos el problema que no podemos pinchar tanto a los pacientes, que el hematocrito, etcétera. Por lo tanto, en el caso de que no tengo niveles, tengo que exteriorizar los niveles y eso cuesta, tiene un valor. En esos casos lo que se recomienda es sugerir un nivel óptimo sobre 10 miligramos por litro en las infecciones más comunes. ¿Y por qué le ponemos hasta 20? ¿Por qué el rango de 10 a 20? Porque en adultos se evidencia, o hay algunos estudios que evidencian niveles sobre 20 se asocian con nefrotoxicidad. Entonces, nosotros establecimos un nivel valle entre 10 a 20, los consideramos como un rango óptimo. Otro tema, las infusiones prolongadas de vancomicina. Hay algunos que hablan de infusiones continuas. ¿Qué rol tendría?
Aquí hay unas simulaciones que yo realicé. Ustedes pueden ver que al paciente se le da la misma dosificación, el mismo intervalo de dosificación, pero se cambia el tiempo de infusión. 1 hora, 12 horas, 23 horas. Y ustedes pueden ver que el valle aumenta considerablemente. Aumenta de 11 a 13 a 17. O sea, no puede ser, o sea, puede ser que a nosotros nos sirva, y nosotros en algunos pacientes lo hemos ocupado, ocupar infusiones de vancomicina de 3 horas, de 4 horas, en algunos casos específicos de pacientes, pasarlo en más tiempo, puede ser una herramienta que me permita lograr mejores niveles. Entonces hay que tenerlo en consideración como una herramienta. Si yo estoy dando una dosis alta de vancomicina, a lo mejor, oye, ¿en cuánto estamos pasando la banco? La banco lo estamos pasando 1 hora, podría ser una infusión un poco más larga para mejorar el nivel valle. ¿Y qué nos hemos encontrado nosotros en nuestra monitorización? Nos hemos encontrado que estos son los del año pasado, ahora hay que agregarle un poco más de niveles. Si ustedes ven, estos son niveles valle. Ustedes ven que la dispersión es amplia nuevamente. Tenemos que nuestros niveles subterapéuticos, tenemos casi la mitad de nuestros niveles. 5 son las recomendaciones del NeoFACS, 2 son recomendaciones hechas por mí y una son del Nelson. No sé si ustedes conocen el Nelson, que también tiene una guía de dosificación que parece más atractiva porque incluye dentro de los parámetros la creatinina sérica, así que parece ser interesante también. Los terapéuticos están, y los subterapéuticos importantes, supraterapéuticos, el nivel, este es el nivel que está acá, que es como de 35, los dos NeoFACS y uno modificado. No sé si ustedes han escuchado eso de que tiene la edad gestacional, saltarse al renglón que sigue, que una dosis más alta. Nosotros hicieron una vez eso con un paciente y le monitorizamos el nivel y tenía un nivel de 35. O sea, eso tampoco parece ser una herramienta que sea muy segura. Y interesante esto, que hay estudios que muestran que los pacientes pediátricos y neonatos, al parecer, son más resistentes a hacer nefrotoxicidad por banco. O sea, como filtran un poco más rápido el fármaco, se ha visto que no hay una correlación tan potente como un adulto en la nefrotoxicidad. O sea, parece ser un fármaco más bien seguro en esta edad. Y para finalizar, vamos a hablar de los betalactámicos, que son los grupos antimicrobianos que más ocupamos. Ahí está el modelo farmacocinético, que es farmacodinámico, que son unas concentraciones 4 o 5 veces sobre la CIM, y el intervalo de dosificación tiene que estar ese tiempo sobre la CIM. En palabras, es decir, si yo tengo un paciente con cefotaxima cada 8 horas, idealmente debe estar 6 horas del intervalo de dosificación sobre la CIM. Eso es lo que quiere decir esto traducido a la clínica. Entonces, ¿qué se establece como optimización? Lo que se hace es infundir por más tiempo el fármaco. O sea, nosotros lo hacemos pasar el fármaco en vez de un bolo, que aquí está, o en 30 minutos, el fármaco se pasa en un tiempo más prolongado. Entonces, teóricamente uno está una cantidad de tiempo mayor sobre la concentración inhibitoria mínima, y con eso lograría efectos bactericidas más potentes. ¿Qué tenemos de estudio en nuestra unidad, en nuestros pacientes? Muy poco estudio. Entonces, ¿cuál es la recomendación que uno hace si uno está ocupando un fármaco, ya estos fármacos que están a continuación, incluso la cefotaxima? Es porque el paciente tiene un patógeno, una infección grave, o sea, no es de primera línea, o tiene un patógeno que es multiresistente. Por lo tanto, a pesar de que tenemos una escasa evidencia, nosotros ocupamos los antibióticos en algunos casos en infusiones prolongadas, ¿ya? Entonces siempre es importante conocer cuáles son las estabilidades de estos fármacos. Muchas veces uno quiere implementar algo, pero no sabemos si la estabilidad de los fármacos son las que nos permiten pasar en una infusión prolongada. A mí me pasó una vez que tenía un paciente con una meningitis que estaba siendo tratado con ampicilina, y un becado que había escuchado esta charla me dijo: oye, Rubén, ¿por qué le pasamos qué opinas tú de la ampicilina pasársela en 4 horas? Y si uno piensa, el becado estaba pensando de forma adecuada según esto, porque estamos hablando que las infusiones prolongadas son la forma de optimizar los betalactámicos. Pero ¿cuál es la estabilidad de la ampicilina en suero? Es muy baja, o sea, no tiene más allá de 1 a 2 horas. Por lo tanto, si él quería pasarlo en 4 horas, iba a pasar 2 horas de fármaco y 2 horas de resto. Entonces, para eso nosotros también trabajamos en estandarizar
todo lo que es el manejo de los fármacos, de estabilidad, de las diluciones, el tiempo, etcétera, para que cuando uno quiera tomar una determinación, todo el equipo tenga claro por qué, cómo y cuál es la forma más adecuada de hacerlo. Entonces, a modo de conclusiones, los neonatos tenemos un cambio fisiológico, una alta variabilidad farmacocinética. Lo ideal sería a la hora de plantear un esquema tener en cuenta el antibiograma, los posibles cambios que van a alterar el fármaco. La monitorización con niveles me permite individualizar la terapia de cada paciente según su necesidad, y hoy en día no tenemos evidencia pro contra de infusiones prolongadas. Cuando uno habla, siempre termino con este cuadro porque lo encuentro interesante cómo ha ido modificándose la terapia antimicrobiana en el último tiempo. Antes muchas veces era la administración temprana de un fármaco y con apropiada temprana, después era con una penetración a tejido y ahora con optimización PKP. O sea, la idea es sumar todo esto para tener una terapia exitosa. Y lo importante también es tener nuestras propias guías y saber en el fondo cuáles son nuestros microorganismos más prevalentes y su sensibilidad. Y para terminar, que es lo que yo creo que nos distingue como farmacéuticos y en el área clínico, que en realidad el tratamiento farmacológico debe adecuarse a cada paciente. O sea, nosotros los medicamentos que damos tenemos que medir niveles, tenemos que ajustar según sus características, y no al revés, que muchas veces pasa que el tratamiento, el paciente se adecua al tratamiento que hay. No damos tratamientos personalizados, sino que damos más tratamientos estándar. Así que eso, cualquier pregunta dispuesta a responder, gracias.